Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Un gozo y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi Facebook, Dilvani Biches, y por mi canal en YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le doy gloria a Dios porque yo sé que todo un bueno y todo un perfecto y toda buena dádiva procede del cielo, del Padre de las luces, en el que no se halló tiniebla ni sombra de revelación. Quiere decir que si nosotros respiramos, tenemos vida, nos movemos, andamos, vivimos, amamos, y todo lo que hacemos lo hacemos porque Dios, que ha sido bueno y misericordioso, nos ha dado el don de la vida, nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento, nos ha dado amor, y podemos hacer todo lo que hacemos. Si es bueno, lo hacemos para su gloria. Amén. Gloria a Dios. Entonces le doy gloria a Dios porque todo lo bueno procede del Padre. Todo lo bueno que tenemos en la vida procede de nuestro Dios y Padre. Amén. Entonces le doy gloria a Dios por todo lo bueno que me ha dado en esta vida. Por todo lo bueno que me ha dado en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Rey Dios, por todo lo bueno que mi Dios de Israel me ha dado, le doy gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y bueno, la gloria sea para Él por permitirme un día más predicar su palabra, que sea su Espíritu Santo llenando mi boca y que yo sea hablando, que yo no sea hablando palabras mías, ni sabiduría mía, ni conocimiento mío, que yo sea hablando sabiduría de Dios, palabra de Dios y según la voluntad de Dios, para que tanto ustedes que me escuchan y me ven, como yo mismo que estoy predicando en estos momentos, seamos edificados y que Dios sea el único glorificado en esta hora. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Dios de Israel y gloria a su Cordero que está en el trono por los siglos de los siglos. Amén y amén. Perdón. Perdón, hermano. Bueno, que sea Dios guiándome por medio de su Espíritu Santo a toda verdad, para que toda palabra que salga de mi boca sea para gloria y alabanza de tu santo nombre, que yo me siente predicar a Cristo y este crucificado, para que Dios reciba toda la gloria. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con el Evangelio de Mateo. En el video anterior vimos los peligros de las riquezas. Vimos este bello pasaje de este joven rico que se le acerca a mi Señor Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para entrar en la vida eterna? Mi Señor Jesús lo primero que le dice y le aclara es que solamente hay uno bueno, y ese es Dios. Si Él le está llamando Maestro bueno, sin saberlo, él estaba llamando a Jesús Dios, ¿ok? Porque bueno solo es Dios, ¿ok? Entonces le dice: pero si quieres entrar en la vida eterna, si quieres entrar en el reino de los cielos, guarda los mandamientos. El joven le dice: ¿cuáles? Bueno, no matarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo a ti mismo. El joven rico, creyendo ser algo que no es, le dice: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Algo que es mentira porque nadie guarda toda la ley. O sea, nadie va a ser justificado por Dios por medio de la ley. Ninguna carne va a ser justificada delante de Dios por medio de la ley, como dice la carta a los romanos. En otras palabras, nadie va a ser salvo por sus méritos, por sus obras. Ese hombre no puede salvarse a sí mismo.
ese hombre no puede salvarse a sí mismo, como ni tú ni yo podemos. Entonces este joven estaba, estaba totalmente equivocado al decir que guardaba toda la ley. Y vemos que es así cuando mi Señor Jesús le dice, bueno, ya que tú cumples la ley, es decir, como él le dijo, ¿y qué más puedo hacer para entrar en la vida eterna? Bueno, dale todo lo que tienen a los pobres y sígueme, para que tengas riqueza en el reino de los cielos. Y ahí vemos la verdad del corazón de ese joven. La verdad era que el hombre no amaba a Dios más que al dinero. La verdad era que él tenía al dinero en el lugar de Dios. Y por eso él no pudo desprenderse de todo lo que tenía para seguir a Cristo. Y allí es que contamos la famosa palabra que todo el mundo, que casi todo el mundo conoce, de es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios no puede prosperar económicamente a alguien. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que en el reino de los cielos no hay muchos ricos. Es decir, entre los hijos de Dios no hay muchos ricos. ¿Por qué? Porque el tener muchas riquezas materiales en este mundo hace difícil que el hombre pueda venir a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre es muy rico en este mundo o en este lado de la eternidad, el hombre confía en su riqueza, confía en su prosperidad y tiende a olvidarse de Dios. Bueno, hermano, eso fue por encimita lo que se dijo. Si quieren ver todo lo que se dijo, les recomiendo que vean el video anterior a este y van a ver todo lo que se dijo al respecto. Ahora vamos a ver, hermanos y amigos, vamos a entrar en Mateo capítulo 20, versículo del 1 al 16. Como son muchos versículos, para ahorrar tiempo, no voy a leer el pasaje, sino que lo voy a ir leyendo y de una vez lo voy a ir interpretando, ¿ok? Para ahorrar tiempo, ¿ok? Para leer este pasaje tenemos que primero leer lo que dice el versículo 30 de Mateo 19, porque dice, pero muchos primeros serán posteros y muchos posteros serán primeros, ¿ok? Entonces es importante el versículo 30 porque lo que vamos a ver a continuación es una parábola que realiza mi Señor Jesús para explicar lo que acaba de decir en el versículo 30. Es decir, lo que vamos a ver a continuación es una explicación del versículo 30 que dice, los primeros serán posteros y los posteros serán primeros. Vamos a ver cómo mi Señor Jesús nuevamente, utilizando este lenguaje figurado llamado parábola, nos explica este gran misterio o esta gran realidad espiritual o esta o la manera en que se van a hacer las cosas en el reino de los cielos, como lo que vamos a ver, ¿ok? Entonces, vamos a leer y de una vez vamos a interpretar. Prestemos mucha atención y que el Señor mi Dios me guíe, ¿ok? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, ¿ok? El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, ¿ok? Aquí vamos a ver por qué es semejante al reino de los cielos. Primero vamos a ver quién es este padre de familia que sale a contratar los obreros. Bueno, el padre de familia que sale a contratar los obreros es Dios.
¿Ok? Dios es el padre de familia que sale a contratar a los obreros. ¿Ok? Dios es el que llama al hombre a trabajar para él. Dios es el que mueve al hombre, el que pone que como el hacer en el corazón del hombre para que el hombre trabaje para él, para que los hombres se arrepientan de sus malos caminos y trabajen para él. La viña, hermano, es el pueblo de Israel. Dios es este padre de familia que ha venido contratando, ¿verdad?, trabajadores en su viña. ¿Cuál es la viña del Señor? Israel. Israel representa aquí la viña del Señor. El hombre de familia, el padre de familia, es Dios, que desde la antigüedad ha estado llamando a su pueblo a trabajar en su obra. Recordemos, hermano, que el plan de Dios siempre ha sido para con el pueblo de Israel al ser una nación de sacerdotes. Tener un pueblo digno de una nación de sacerdotes. Por eso en el Nuevo Testamento a nosotros la iglesia nos dice que nosotros somos real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén, gloria a Dios, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Entonces Dios siempre ha tenido este plan de tener una nación santa que le sirva y le trabaje solo a Él, una nación que te distinga y que sobresalga sobre todas las demás, una nación que sea su especial tesoro. Entonces Dios, con el objetivo, el padre de familia, con el objetivo de alcanzar esa meta, ¿verdad?, comienza a llamar a trabajadores para su viña. ¿Ok? Los primeros trabajadores perdón, hermano. Los primeros trabajadores que entran en la viña, podemos decir ciertamente, sin miedo a equivocarnos, que son los profetas. Los profetas fueron los primeros trabajadores que Dios llamó a trabajar en su viña en Israel. Todos los profetas del Antiguo Testamento le trabajaban, por así decirlo, a Dios. Dios los buscó, Dios los buscó, Dios los contrató para trabajar en Israel, que es su viña, ¿verdad? ¿Okay? Por ejemplo, ¿quién buscó a Abraham? Dios buscó a Abraham. Lo llamó de Ur de los Caldeos. ¿Para qué? Para que dejara esa nación y para que fuera la nación que le iba a dar él. Dios llamó a Moisés. Dios contrató a Abraham. Dios contrató a Moisés. Y así, hermano, con cada uno de los profetas. Dios es el padre de familia que sale por la mañana y contrata a los obreros para trabajar en la viña, ¿ok? Que es, en este caso, Israel, ¿ok? ¿Ok? Versículo 2. Y habiendo enviado con los obreros y habiendo convenido con los obreros en un denario el día, los envió a su viña, ¿ok? El denario era lo que se estipulaba, o el salario de un día de trabajo en los tiempos de mi Señor Jesús. Un denario significaba era como decir el sueldo mínimo que le pagaban a un trabajador por el trabajo que hacía. ¿Ok? El trabajador, al terminar su jornada laboral, reclamaba ese denario, ese salario. ¿Ok? Ahora,
Dios es este padre de familia, ¿verdad? Y Él nos promete algo. O sea, Él contrató a Moisés, Él contrató a sus siervos los profetas, por ejemplo, por un salario único, la vida eterna. Todo lo que le sirvamos a Dios, sin excepción, vamos a heredar la vida eterna. Esa es la herencia que vamos a recibir todos sus santos, la vida eterna, ¿ok? Ese es el salario que Dios le va a dar a sus siervos, que le sirvan con fidelidad en lo poco, porque si les somos fieles en lo poco a Dios, Él en lo mucho nos pondrá. En lo poco, ¿qué quiere decir en lo poco? Esto, perdón, lo que no quiere decir es que Dios me tiene que hacer rico aquí en la tierra. O sea, por ejemplo, yo comencé el evangelio siendo pobre. Pobre económicamente hablando. Posiblemente termine siendo pobre económicamente hablando. Ok. No quiere decir que si yo comienzo pobre voy a terminar siendo rico. No, para nada. De este lado de la eternidad, eso no funciona así. Yo voy a ser rico y muy rico cuando esté en gloria. O sea, por eso que dice la escritura, si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Lo poco es lo que tenemos ahorita. Lo poco es esta vida terrenal. Lo poco es las pocas posesiones económicas que podamos tener en esta tierra. Lo poco es, no sé, esta salud que se nos va también, ¿verdad? Porque nos enfermamos, porque X y es causa. Esto es lo poco, pero cuando estemos en el reino de los cielos, no va a ser nada poco, vamos a tenerlo mucho. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reino del Señor, entra al gozo de tu Señor, amén. Entonces, todos los siervos de Dios, sin excepción, empezando por los profetas, fueron llamados por un salario, fueron llamados por una recompensa, fueron llamados por una dádiva. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, todos los siervos de Dios, empezando por los profetas y terminando por nosotros, la iglesia del Dios viviente, ¿verdad? Somos llamados por el mejor salario de todo el mundo mundial, que es la vida eterna. Gloria a Dios, ciertamente el mejor salario de todos los tiempos, ¿ok? Entonces, y habiendo convenido con los hombres en un denario al día, los envió en su viña. Todos nosotros sabemos, como dijo mi Señor Jesús en los versículos anteriores, que si perdemos que si perdemos padre, madre, mujer, hijos, tierras, casa por el Señor, por el reino de los cielos, claro está, recibiremos en la vida venidera 100 veces más y la vida eterna. Bueno, por eso eso es lo que Dios le ofrece a todos los que trabajan en su viña, ¿ok? A todos los que trabajan en la viña del Señor, Dios les promete, les ofrece ese salario. A nosotros que antes éramos llamados gentiles, también nosotros ahora estamos trabajando en la viña del Señor. Y también Dios nos ofrece esa recompensa, la recompensa de la ley, ese salario que es nada más ni nada menos que la vida eterna. Y bueno, los bienes venideros que son eternos y permanentes para siempre. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, saliendo cerca de la
hora tercera del día vio a otro que y habiendo convenido con los obreros en un denario el día, los envió a su viña. Bueno, en el versículo 2 nos dice también que envió a los obreros a la viña, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los primeros obreros? Que ya lo dijimos, que ya lo dije después. ¿Cuáles fueron los primeros obreros que el Dios de Israel envió a su viña? Los profetas, todos los profetas, empezando por Moisés y terminando en Juan el Bautista, fueron esos primeros obreros que Dios envió a su viña, hermano. Los profetas fueron esos primeros obreros que Dios envió a su viña, ¿ok? Hermano, esperen un segundo que tengo unas notificaciones ahí que me están molestando, ¿ya? Ya vamos a... Esperen un segundo. Ok. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, entonces, estamos claros que los primeros obreros que Dios envió a trabajar a su viña fueron los profetas. Moisés, Josué, o sea, fueron esos hombres del Antiguo Testamento, esos héroes de la fe, que nosotros, gracias a Dios, le conocemos porque nos ha dejado su testimonio, o ellos nos han dejado, mejor dicho, el testimonio de Dios en la Santa Escritura. ¿Ok? Abraham, Isaac, Jacob, todos estos hombres fueron los primeros obreros, digámoslo así, que Dios envió para su viña, pues. Los patriarcas, Moisés, esos fueron los primeros obreros que Dios envió a su viña. Los primeros trabajadores de la viña del Señor fueron esos hombres, ¿verdad? Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, ¿ok? El Señor, ¿verdad? En todas las épocas, Él ha ido llamando a sus obreros a lo largo de la historia. Por ejemplo, dijimos que comenzó con los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Pero luego tenemos a Moisés y a los profetas, que fueron hombres de Dios, ¿verdad? Los jueces. Dios en cada época de la historia ha tenido, digamos, obreros que Él mismo ha capacitado para que trabajen en su viña, para que trabajen en el pueblo de Israel. Ciertamente, profetas, jueces y todos esos hombres fueron llamados por Dios con un objetivo particular. El profeta, bueno, era aquel que declaraba todo lo que Dios le daba a decir a su pueblo, para que su pueblo oyera la voz del Señor por medio de ellos y se arrepintieran de sus malos caminos y conociera la voluntad de Dios y supiera que el Señor estaba con ellos, ¿verdad? Estos hombres, estos podemos decir que son los hombres que el padre de familia buscó a la tercera hora del día y vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Ok. Los primeros llamados fueron quienes, los patriarcas.
Eso fue lo primero que Dios envió. Abraham, Isaac y Jacob. Para trabajar en la viña del Señor, ¿verdad? En el pueblo de Israel. Para trabajar por Israel. ¿Ok? Luego, a la tercera hora del día, podemos decir que esos son los profetas, los jueces, los hombres de Dios, que también trabajaron mucho llevando la palabra de Dios a un pueblo rebelde, duro de servir, a un pueblo que Dios le enviaba a los profetas y ellos venían y los mataban, y ellos venían y los lapidaban, y ellos venían y no le hacían caso, en fin. Estos son los que Dios envió a tercera hora del día. Pero dice después, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y le digo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. ¿Quiénes son en la parábola los que estaban desocupados que Dios llamó? ¿Quiénes creen que son? Nosotros los gentiles somos esta persona que no estábamos en la viña del Señor, que no le estábamos trabajando a Él, que estábamos de vagos, porque, claro, no conocíamos a Dios, Dios no nos había llamado, y bueno, estábamos de vagos. Ciertamente estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos huérfanos de padre, no teníamos parte en el pacto del Señor nuestro Dios, y estábamos, como le estoy diciendo, de vagos. Pero el Señor, que es misericordioso, que es bueno en gran manera, ya tenía como objetivo, ya tenía planeado llamar también a este pueblo gentil, a este pueblo que él sabía que estaba desocupado, que estaba de vago. Pero ya él sabía que ese pueblo gentil él lo iba a llamar y ellos le iban a escuchar, porque mi Señor Jesús dice: yo tengo otras ovejas, yo tengo ovejas en nuestro redil, a esta yo también he de llamar, y oirán mi voz y vendrán a mí, y tendremos un solo rebaño y un solo pastor. Entonces Dios llama al pueblo gentil a trabajar en la viña del Señor. ¿Cómo lo llama? Por medio de mi Señor Jesucristo. Cuando mi Señor Jesucristo se manifestó en la tierra, gloria a Dios por Él. Gloria a Dios porque murió en la cruz, pero también resucitó. Al tercer día, ¿verdad? Cuando mi Señor Jesús se manifestó como hombre en carne, Él llamó a estos otros que estaban despreocupados, que estaban sin hacer nada. Él los llamó y le dijo: venid, ustedes vengan a trabajar a mi viña, que yo les voy a pagar lo que sea justo. A nosotros los gentiles, Cristo nos llamó, Dios nos llamó a través de su amado Hijo a trabajar en su viña, como al pueblo de Israel los llamó a través de los patriarcas, a través de los profetas, de los jueces. Asimismo, a nosotros nos llamó por medio de uno que es más importante, de Cristo Jesús, de su amado Hijo, a trabajar en la viña del Señor. En la viña del Señor no hay gente vaga, que Dios nos pone a trabajar a cada uno para Él darnos la recompensa de la herencia eterna. Gloria a Dios. ¿Ok? Y ellos fueron, y salió otra vez cerca de la sexta hora y novena, e hizo lo mismo. Fíjense bien, Dios sigue llamando, hermano. O sea, le voy a poner un ejemplo. Dios nos llamó a nosotros por medio de Cristo Jesús,
que éramos los que estábamos despreocupados, que no conocíamos a Dios, que no teníamos pacto con, no estábamos bajo el pacto de Dios, ¿verdad? Y Él nos llama por amor a nosotros, perdón, para glorificar su nombre, para hacer su voluntad, para que trabajemos en la viña y recibamos la recompensa de la herencia eterna. Ok, por ejemplo, Él me llamó a mí a trabajar en la viña y yo le estoy trabajando para la gloria de Él. Pero Dios no solamente me ha llamado a mí, y Dios no solamente ha llamado a los que ahora tienen, a los obreros que ahora tienen trabajando. Dios en un futuro, Él va a seguir llamando obreros despreocupados. Él va a seguir llamando gentiles. Él va a seguir llamando gentiles para que trabajen en su obra y Él poder dar la recompensa de la herencia eterna, ¿verdad? Entonces Dios va a seguir llamando a obreros, a su mies, hasta que este presente siglo malo termine. Dios va a seguir añadiendo a su viña obreros. Dios va a seguir añadiendo a su reino aquellos que han de ser salvos. ¿Ok? Y los contrata a todos con una misma paga. Es muy importante. Tanto a los profetas, tanto a los patriarcas, como los profetas, como los jueces, como los hombres justos del Antiguo Testamento. Tanto los obreros que contrató el Señor para trabajar en la viña de Israel, como nosotros que somos contratados por medio de Cristo Jesús para trabajar también en la viña del Señor, ¿verdad? La paga por nuestro trabajo es la vida eterna, ¿ok? Es la vida eterna, porque eso es lo que ha estipulado nuestro Dios pagano. Ese es el contrato que el padre de familia, que en este caso es Dios Padre, ha establecido con sus obreros. La paga del pecado de la muerte, más la dádiva de Dios, es vida eterna. ¿En qué? En Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces, todos los obreros estamos contratados, todos los que trabajamos en la vida del Señor, estamos contratados por el salario de la vida eterna. Eso es lo que vamos a recibir en Cristo Jesús para la gloria de Dios Padre, ¿ok? Entonces, quiero dejar esto claro porque aquí viene la parte, ¿verdad? Que es un poco difícil de entender o que la gente le cuesta aceptar muchas veces, ¿ok? Le dijeron, fíjese esto, versículo 7, le dijeron, porque nadie nos ha contratado, porque nadie los ha contratado. Él le dijo, también vosotros y a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿A quién le dijo eso? O Jesús, Dios, o quiénes son esos trabajadores, los gentiles. Los gentiles, ¿por qué ustedes no están trabajando? ¿Por qué antes nosotros no habíamos trabajado al Señor? No conocíamos al Señor porque nadie nos había llamado, porque el Señor no nos había contratado. Pero el Señor, por medio de su Hijo amado, nos contrata y nos dice, no, vayan ustedes a trabajar que yo les voy a dar lo que sea justo, ¿ok? Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los porteros hasta los primeros. Fíjense bien, ¿quién es el mayordomo? ¿Quién representa al mayordomo aquí? Si decimos que el padre de familia, o estamos de acuerdo que el padre de familia que llama a los obreros, ¿verdad? En todas las épocas de la historia, a trabajar en la vida del Señor, el que acaba de llamar a los obreros de preocupados, que nadie los había contratado, ¿verdad? Si decimos que el padre de familia es Dios, el mayordomo
Y voy a agregar algo aquí a esta palabra. El mayordomo fiel, le pondría yo, es Cristo, el mayordomo a quien Dios le ha dado la autoridad para dar la recompensa a los obreros. Es Cristo, porque por medio de Cristo, ciertamente que tú y yo vamos a recibir la recompensa. La recompensa no me la va a dar Moisés. La recompensa no me la va a dar, no sé, Abraham. La recompensa me la va a dar Cristo. Así que en la parábola, el mayordomo, que el padre de familia ordena que le dé la recompensa a los obreros por su trabajo, que ya sabemos que en este caso es la vida eterna, es Cristo, hermano. Cristo es ese mayordomo fiel. Por eso que agrego la palabra mayordomo fiel, ¿verdad? Que le va a recompensar a cada uno según su obra, según su horario de trabajo, según lo que haya hecho, ¿verdad? Según para lo que el padre de familia lo haya contratado, ¿ok? Si eso es lo que va a hacer el mayordomo, llamar a los obreros, si eso es lo que va a hacer el mayordomo, llamar a los obreros y pagarle el jornal, comenzando desde los posteros hasta los primeros. O sea, él va a comenzar desde los últimos hasta los primeros. Y aquí viene la parte que a muchos les parece injusto. Él va a comenzar desde los posteros. Le voy a poner un ejemplo. A ver. Supongamos los posteros, que seríamos los últimos, ¿verdad? Somos nosotros, los gentiles, ¿cierto? Los despreocupados, que nadie había llamado, y el padre de familia nos vio ahí sin hacer nada, y dijo, ay, ¿por qué ustedes no te van? No, porque no nos han llamado. Bueno, vayan a trabajar en la viña, que yo les voy a pagar lo que es justo. Los últimos dijimos que eran los gentiles, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo trabajé 5 años en la obra del Señor. 5. Ajá, me llama a mí. Yo trabajo 5 años en la obra del Señor. ¿Ok? Y el Señor me va a pagar a mí conforme a lo que Él me contrató, es decir, la vida eterna. ¿Ok? Entonces, yo trabajo 5 años y muero, ¿verdad? Yo estoy trabajando en la obra del Señor y yo muero. Mi recompensa va a ser la vida eterna. ¿Ok? Entonces, aquí viene la parte que a muchos no le gusta. Fíjense bien, los últimos serán los primeros, ¿ok? Yo voy a recibir la vida eterna. Por trabajarle 1 año al Señor, yo voy a recibir la vida eterna, ¿ok? Entonces fíjense bien. Vamos a seguir. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 1/10, recibieron cada uno un denario. Es decir, los que trabajaron más poquito, que en este caso seríamos nosotros los gentiles, o en este caso sería la persona que, supongamos, fue llamada por Dios y trabajó 1 año en la obra y él murió y partió con el Señor. Esa persona que trabajó menos horas en la viña del Señor, ¿verdad?, en el reino de los cielos, va a recibir el mismo denario, es decir, la misma recompensa, es decir, la vida eterna. El que trabajó 1 año en la obra del Señor, ¿verdad?, va a recibir la vida eterna, al igual que el que trabajó 10 años, al igual que el que trabajó 20 años. Por eso les digo, esta parte es lo que muchos no entienden y a muchos les parece injusto, como vamos a ver en el mismo pasaje.
Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Fíjense bien, pero los primeros, los que trabajaron más por el Señor, los que sudaron la gota gorda más, por así decirlo, los que se esforzaron más, van a recibir el mismo denario. Es decir, supongo ustedes que yo trabaje, no sé, 10 años en la obra del Señor. Pero Moisés, ¿verdad? Moisés trabajó 40 años. Resulta que acontece que yo voy a recibir el mismo salario que Moisés, porque Dios nos llamó es para recibir que la vida eterna. El denario aquí representa pues la vida eterna, representa la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Así Moisés haya trabajado 80 años para el Señor, ¿verdad? Que yo creo que eso fue lo que trabajó más o menos, 80 años para el Señor. Él va a recibir lo mismo que yo, porque Dios nos llamó fue para vida eterna. O sea, no hay un don más grande que la vida eterna. Y Dios no puede ofrecer algo más grande que la vida eterna, porque eso fue primeramente lo que Él ofreció. Ese fue el contrato. Entonces, aunque yo tengo 5 años en el Evangelio, voy a recibir la misma recompensa que Moisés, la vida eterna, porque ese fue el contrato. El contrato no fue, bueno, si vos me trabajáis 40 años, Moisés, yo te voy a dar la vida eterna y no sé, 50 casas, 100 ovejas. No, el contrato fue, trabájenme y yo les voy a dar un denario. Y a los últimos les digo, trabájenme y yo les voy a dar lo que es justo. Yo a ustedes les voy a pagar lo que es justo. ¿Ok? Entonces, ese fue el contrato. Yo tengo 5 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio, yo muero, ¿verdad? En Cristo, obviamente. Yo voy a recibir lo mismo que Moisés, la vida eterna. Ese es el punto de esto, pues. Y fíjense lo que pasó. Fíjense lo que pasó con los que habían trabajado más horas. Y al recibirlo, murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos posteros han trabajado una sola hora y la han hecho iguales a nosotros. Fíjense bien. Fíjense lo que les dijeron los que trabajaron más, los que trabajaron desde la tercera hora del día. Es como por ejemplo, si Moisés se enojara con Dios, porque Dios, vamos a poner de ejemplo, es como si Moisés se enojara con Dios, porque él trabajó 80 años para el Señor, y yo trabajé 5 años y le puedo morir. Pero Dios en nuestro contrato ha estipulado que la paga es la vida eterna. O en el caso de la parábola, que la paga es un denario. Entonces, allí está estipulado. Aunque esos obreros están viendo como injusto, aunque Moisés, que estoy usando el ejemplo con Moisés, pero no es que Moisés fuera a hacer eso, no. Aunque Moisés viera injusto que yo tuviera el mismo pago que él he trabajado menos para el Señor que él, ¿verdad? No es injusto para nada, porque eso fue lo que estableció Dios. Eso, el pago no lo establecí yo. Las condiciones del trabajo no las puse yo, las puso Dios. Entonces Dios está diciendo aquí, Moisés me trabajó a mí, por ejemplo, ya que estoy usando a Moisés para este ejemplo, 80 años, pero a mí me place que la misma vida eterna que va a tener Moisés la tenga, por ejemplo, ahora me voy a quitar yo,
y la tenga, por ejemplo, el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz. Resulta y acontece que ni siquiera trabajó. Yo digo que fue, digamos, el personaje que menos trabajó en la vida del Señor. El ladrón en la cruz. Pero a Dios le place, porque el contrato lo formula Dios. El contrato lo estipula Dios y el pago lo estipula Dios, que el ladrón en la cruz reciba la misma dádiva que Moisés, que es la vida eterna. Entonces por esto, estos trabajadores, ¿verdad?, murmuraban. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos posteros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Es decir, y puede pasar, hermano, puede pasar que dentro de la iglesia o que nosotros mismos digamos: ay, sí, mira, nosotros llevamos 40 años trabajando para el Señor. Entonces viene el ladrón en la cruz y se arrepiente. Y resulta y acontece que Jesús dijo que iba a estar en el reino de los cielos. O sea, podríamos llegar a pensar de esa forma si no fuéramos buenos siervos. Podríamos llegar a pensar: es injusto que el ladrón en la cruz tenga la misma recompensa como Moisés. Podríamos llegar a pensar eso. Pero eso es un mal pensamiento. Eso solamente demuestra la maldad que hay en nuestro corazón. Si nosotros pensamos que por tener 10 años, 20 años, 30 años en el Evangelio, merecemos más recompensa que aquel que tenga un año y muera, pero muera en Cristo, obviamente. Si nosotros pensamos de esa forma, entonces les digo, hermanos y amigos, que maldad hay en nuestro corazón. Que maldad hay en nuestro corazón. Porque el trabajo lo puso Dios, la paga la puso Dios. Dios decide qué hacer. Dios es soberano. Dios es soberano. Yo puse el ejemplo de Moisés, pero eso lo usé por ejemplo. Pero por ejemplo, un pastor tiene 50 años pastoreando una iglesia. Voy a poner otro ejemplo. 50 años pastoreando una iglesia. El pastor irreprensible, el pastor un hombre de Dios, marido de una sola esposa, los hijos sujetos completamente a él, cumple todo lo que dice la escritura. Pero viene un recién convertido que tiene, no sé, un año evangelizando y haciendo la obra del Señor, y el recién convertido muere en Cristo, obviamente. ¿A quién creen ustedes que Dios le va a dar más? ¿Al recién convertido que murió en Cristo? ¿O al pastor que pastoreó bien una iglesia por 50 años? ¿A quién creen ustedes que le corresponde más? A los dos le corresponde lo mismo, porque Dios contrató a este por un denario y al otro por un denario. ¿Y cuál es el denario? En el reino de los cielos, la vida eterna. El denario simboliza ahí, en la parábola, simboliza la dádiva de Dios. ¿Y cuál es la dádiva de Dios? La vida eterna. El pastor, 50 años, quizás cuántas cosas tuvo que soportar, quizás cuánto tuvo que sudar, quizás cuánto tuvo que sufrir, quizás cuánto tuvo que llorar por su iglesia, ¿verdad? Por la obra del Señor. Pero viene este hermano recién convertido y le predica a unos pocos o evangeliza a unos pocos y muere. Bueno, les digo que ese hermano que evangelizó a 2 o 3 personas en un año, no sé, o pocas personas en un año, ese hermano, si Dios lo llamó a la obra y él estaba en la obra trabajando como Dios
manda, ese hermano va a tener la misma recompensa que el pastor. Y ustedes me dirán, es injusto. No, de ninguna manera. Y vamos a ver por qué. Porque esto es lo que está pasando. Los que fueron llamados a la tercera hora del día, que fueron los primeros, estaban enojados con el Señor de la obra. O sea, con el padre de la familia, ¿verdad? Que fue el que salió a contratar. Porque él le estaba dando lo mismo a los que habían trabajado pocas horas que a los que habían trabajado muchas horas. Este es el problema. Pero el problema no está en el padre de la familia, en el padre de la familia o en el mayordomo que está pagando conforme a lo que el padre de la familia había establecido. No. Acuérdense, el mayordomo aquí es Cristo, que está pagando a cada cual conforme a lo que el padre ha establecido. El problema no es ni el padre de familia ni el mayordomo. El padre de familia es bueno, el mayordomo también es bueno. El problema está en los trabajadores. Los trabajadores son los que están pecando, son los que están haciendo mal, creyendo que el padre de familia está actuando injustamente. Vamos a ver el porqué. Fíjense bien. Versículo 12 diciendo, estos porteros han trabajado una sola hora y lo han hecho iguales a nosotros. Fíjense bien, lo ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él le respondió, ¿quién? ¿Quién le respondió? El padre de familia. O el mayordomo, que es igual, el mayordomo es Cristo y el padre de familia es Dios. Y es, bueno, ustedes saben que los dos son uno. Él le respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario. Es decir, amigo, yo no te estoy haciendo mal a ti, yo no estoy haciendo ningún mal. Yo convení con ustedes el precio. Y el precio que yo convení con ustedes, lo que llamé a la tercera hora del día, fue un denario. Ese fue el precio que yo estipulé. Ese fue el salario que yo prometí. Yo no te estoy haciendo ningún daño a ti dándote un denario, porque eso fue lo que convenimos. Eso es lo que está diciendo. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este portero como a ti. Fíjense bien, toma lo que es tuyo y vete. Toma la vida eterna. Podemos decir, toma la vida eterna y no pelees. Toma la vida eterna. Podemos llevar eso a esa palabra. Pero dice, pero quiero dar a este postero como a ti. Recordemos, hermano, que es por gracia, hermano, es por la gracia de Dios. Dios quiere dar la misma vida eterna, y no es que Dios quiere dar, Dios da la misma vida eterna a un siervo que trabaje 5 años que a Moisés. La vida eterna de Moisés no va a ser mayor que la del hombre que trabajó 5 años. Van a ser igual, porque no hay nada más grande que la vida eterna. No es que Moisés va a tener una vida eterna superior a una oveja que muera en Cristo teniendo apenas 2 años en él. No, porque la paga la estableció Dios, y Dios convino, o Dios hizo el convenio, Dios hizo el contrato, y el contrato establecía un denario. Y si a Dios le place dar ese mismo denario al que trabajó una hora, que al que trabajó 12 horas, Dios puede hacerlo. Y Dios no está cometiendo ningún pecado, hermano. Dios no es el malo aquí. El malo aquí, o lo que está actuando de mala manera, juzgando mal al padre de familia, son los que están recibiendo la recompensa. Son los que están recibiendo
la dádiva. Yo no te engañé a ti, amigo, yo no te hice ningún mal. Yo no te dije así, te voy a dar 5 denarios porque habéis trabajado 6 horas. No, el salario que yo te voy a dar va a ser un denario. El salario que yo te voy a dar va a ser la vida eterna. Moisés trabajó 80 años y este nuevo convertido trabajó 1 año y se murió. Y los dos tienen la misma paga, hermano. La vida eterna. Gloria a Dios, hermano, no hay mayor paga que esa. Pero como les digo, no es que el pastor que tenga 50 años, espero no repetir mucho, va a tener una vida eterna 2.0. Eso no existe, porque no hay nada mayor que la vida eterna. No es que la vida eterna de Moisés va a ser mayor que la tuya, amigo. No, ustedes van a ser iguales. ¿Por qué? Porque Dios así le pareció. Porque aquí dice, pero quiero dar a este postero como a ti. Dios quiere que la misma gloria que va a tener Moisés, o que va a tener Daniel, o que va a tener Jeremías, la tengamos yo y tú, que tal vez trabajamos mucho menos en la obra, mucho menos tiempo, pues. Porque Moisés trabajó 80 años, Daniel trabajó también, no sé exactamente, pero trabajó 70 años o algo así en la obra del Señor. Bueno, pero a Dios le plació que nosotros los que trabajamos ya en la última obra, que nosotros los obreros despreocupados que estábamos ahí sin hacer nada, y el padre de familia llega y nos dice, ay, ¿ustedes por qué no están trabajando en la viña? Ah, bueno, no, a nosotros no, nadie nos ha dicho nada. El Señor que nos dijo, bueno, vaya y trabaja, que yo les voy a dar a ustedes lo que gusto. Ahí el negocio lo hizo fue Dios, lo hizo fue el padre de familia. Y él dijo que nos iba a dar lo que fuera justo. Y si al padre de familia le pareció justo, o es justo, darle lo mismo a que tuvo un día trabajando, que tuvo 80 años, entonces, hermano, es justo y es bueno. Amén, gloria a Dios. Es justo y es bueno. Amén, gloria a Dios. Porque dice, pero quiero dar a este portero como a ti, fíjate bien. Pero yo quiero dar, a mí me place dar, yo establecí el convenio, a mí me place darle lo mismo a este siervo fiel que trabajó 1 año en la viña, 1 año en mi iglesia, 1 año en mi pueblo Israel, que a este que trabajó 80 años. Yo voy a dar lo mismo. Y eso no hace injusto al padre de familia. Eso no es ningún agravio, porque él simplemente está respetando su convenio. Él le dijo a los que contó a última hora, vamos un poco atrás, espero no confundirlo, hermano, pero quiero que entiendan bien esto. Él dijo a los que contó a última hora, él le dijo, vamos a ver si lo consigo, hermano. Yo no te lo veo, ok. Él dijo, mira, le dijeron, ¿por qué nadie os ha contratado? Él le dijo, ¿por qué nadie os ha contratado? Él le dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. El Señor le dijo, y vosotros también a la viña y recibiréis lo que sea justo. Ese fue el acuerdo, hermano. Ese fue el acuerdo. Y Dios y el padre de familia le está diciendo a los obreros que están reclamando, yo no le he hecho daño a ustedes, yo no les he mentido. Yo le dije a ustedes, ¿cuánto le dije a ustedes que yo le iba a dar? 1 denario. El denario simboliza la vida eterna. Ajá, 1 denario. Y a los otros, ¿cuándo le dije que le iba a dar?
lo que sea justo. Bueno, a mí me parece, yo que soy el padre de familia, yo que establecí el convenio, establezco que es justo, porque yo lo establezco, es que es justo que yo le pague lo mismo a ellos que a ustedes. Y es justo, hermano, porque el padre de familia que es el que establece la dádiva que va a dar a cada uno. Y si a él le pareció darnos a nosotros, por ejemplo, que trabajamos menos que los profetas, para darle un ejemplo, si a él le pareció que nosotros recibiéramos la misma dádiva que ellos, que es la vida eterna, ¿quién va a pelear con Dios? ¿Quién le va a decir a Dios, no, Dios, tú eres injusto porque tú, ¿cómo le vas a dar a uno que se murió en Cristo, que lleva 5 años, la vida eterna? Y al otro que lleva 80 años le va a dar la misma vida eterna. Bueno, hermano, así es que lleva 80 años en el Evangelio, gloria a Dios por ese siervo, pero el que lleva 5 años en el Evangelio y muere en el Evangelio, gloria a Dios por ese siervo, porque los dos van a recibir del Padre la misma paga, la misma vida eterna, hermano. No es que mi vida eterna va a ser superior a la del otro hermano, o la de Moisés va a ser superior a la mía, porque es la vida eterna, no hay algo mayor que eso. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 15. No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío. Fíjense bien, es una pregunta interesante. El dueño de la viña dice claramente, no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío. No puedo yo darle lo que yo quiero a quien yo quiero. O sea, si esto es mío, si yo tengo, pues no sé, vamos a ver qué se me ocurre. Si yo tengo, no sé, un bolígrafo, y yo les digo a ustedes, bueno, vamos a trabajar 5 horas escribiendo un libro. Y yo les voy a dar, vamos a trabajar 5 horas escribiendo un libro. Y yo les voy a dar un regalo. Entonces yo voy contratando a los trabajadores. Y al terminar la jornada laboral, yo le debería dar el mismo regalo a todos, porque por eso fue que yo convení con ellos ese regalo. Y es así porque yo hago lo que yo quiero con lo mío, es decir, si el bolígrafo es mío, yo se lo doy a quien yo quiero. A mí no me pueden llamar injusto por yo administrar mis bienes o mis regalos o mis talentos o lo que yo tenga, que sea mío, que esté en mi poder, como yo quiera administrarlo, como yo quiera darlo. La vida eterna es un don que solo Dios da, y Dios decide a quién dársela, cómo dársela. Dios decide a quién se la va a dar. A Dios no le importa que la persona tenga unos segundos de convertido como el ladrón en la cruz, porque eso fue lo que Él estableció. Más la dádiva eterna, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El ladrón creyó en Jesús en los últimos momentos, pero de su muerte. Y como el ladrón creyó en Jesús, recibió el don de Dios, la vida eterna. Al igual que Moisés, que trabajó más que el ladrón en la cruz, ¿verdad? Porque se caló 40 años en el desierto al pueblo de Israel. Nada fácil. Ni siquiera Dios soportaba ya ese pueblo. Muchas veces lo quiso destruir. Ya lo tenía hasta la coronilla. Pero Moisés en el reino de los cielos no va a tener más vida eterna que el ladrón. Van a gozar del mismo beneficio ofrecido por Dios, la vida eterna. Lo que pasa es que a los ojos de los hombres esto parece injusto, pero no lo es. Como les digo, aquí el que está mal
El que está mal es el hombre, hermano. En este pasaje se ve que en el corazón del hombre o de esos obreros que trabajaron desde la tercera hora hay maldad, porque ellos no pueden inculpar al padre de familia por darle a los que trabajaron a última hora lo mismo que a ellos, porque ese fue convenio. Ese fue convenio. El padre de familia le dijo, vaya a trabajar. A los de la última hora le dijo, vaya a trabajar, que yo les voy a dar a ustedes lo que sea justo. Y si el padre de familia estipuló que era justo darle el mismo denario a los posteros que a los primeros, entonces eso es justo, hermano. No hay pataleta de ahogado ahí. Lo que pasa es que la gente, esto a veces es difícil de comprender, pero es así. Es así, hermano. Dios es justo. Y la dádiva de Dios es la vida eterna. Así, digamos, supongamos que, bueno, un hermano en Cristo, una persona que no está convertida, está en su lecho de muerte, tiene cáncer ya terminal, está en la última, agonizando. Pero él viene con verdadera fe y con un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Y creen en el Señor Jesús para la justicia. Cree en su corazón en el Señor Jesús para la justicia y lo confiesa con su boca para la salvación. En ese momento, ese hombre que nunca había conocido a Cristo, en ese momento Dios lo salva. Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el ladrón estoy con el ladrón en la cruz. Ese hombre que estaba enfermo creyó y recibió la dádiva, vida eterna. No les quiero decir con esto no, oigan, esto no quiere decir que yo voy a esperar, estaba muriendo para clamar a Dios. No, esto no lo quiero decir. Esto es solamente un ejemplo. ¿Ok? Entonces, este hombre que murió de cáncer, agonizando, recibió vida eterna. Y un pastor que tiene 50 años, por ejemplo, Gigi Ávila, no sé si ustedes lo conocen, a lo mejor sí, a lo mejor no, bueno, fue un gran siervo de Dios que predicó el evangelio toda su vida, hasta viejito, hasta que el Señor se lo llevó. Gloria a Dios por siervos como Gigi Ávila. Si a Dios le place que Gigi Ávila predicó, que predicó 50 años hasta viejito y murió predicando, o sea, y murió ya de viejito, ¿verdad? Tenga vida eterna, al igual que este hombre que no conocía a Dios, pero también creyó en Cristo en su último momento. ¿Quién creen ustedes que va a recibir más vida eterna? ¿Gigi Ávila o el hombre que está agonizando? Hermano, los dos van a recibir la misma recompensa, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué pasaba con esta gente, hermano? Ya les voy a decir que esta gente, el corazón de la gente es perverso. El corazón de estos obreros era lo que estaba mal. No Dios, no el padre de familia, no el mayordomo que dijimos que era Cristo, que es el que va a repartir la recompensa, ¿verdad? Sino los obreros. Esos obreros tenían un problema en su corazón, hermano. ¿Ok? Así, los primeros serán posteros y los posteros primeros, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Entonces Jesús está queriendo explicar lo que había dicho en el versículo 30, como ya te lo dije, pero también los primeros serán los posteros y los posteros serán los primeros. Amén. Posiblemente, y fíjense que esto se cumple porque ¿quién va a resucitar primero? Los muertos en Cristo resucitarán primero.
los que estemos muertos en Cristo vamos a resucitar primero. Y los que hayamos quedado y los últimos serán después. Entonces, eso es lo que quiere decir esta palabra, hermano. Eso es lo que quiere decir esto. En el reino de los cielos no hay... Recordemos que Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Dios no le va a dar mayor gloria o no le va a dar más vida eterna a uno que a otro. El don que Dios ofrece es vida eterna en Cristo Jesús. Y a Él le place que yo, un simple obrero que trabajé, no sé, ponga que yo, por la gloria y la gracia de Dios, pueda trabajar al Señor, no sé, 30 años. Bueno, a Él le place que yo con 30 años reciba lo mismo que Moisés, vida eterna. Y Moisés trabajó para Dios 80 años, hasta que se murió, porque el Señor se lo llevó, es decir, el Señor le quitó la vida. El Señor le dijo: Moisés, este día morirás, y el Señor se lo llevó, lo pidió para él, lo llamó al reino de los cielos. Entonces, ya era el tiempo de Moisés, quiero decir. Entonces, esto es lo que pasa. No es que el padre de familia sea injusto. No es que el mayordomo no estuviera haciendo mal su trabajo. Es lo que ha estipulado Dios. Es lo que ha estipulado Dios. Amén. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Sin embargo, déjenme decirles que los hijos de Dios tenemos esos dos atributos. O esos dos atributos, esos dos adjetivos. Sí, adjetivos. Dice la palabra que el pueblo de Dios es un pueblo llamado y escogido. No recuerdo bien la cita, pero nosotros tenemos esas dos cosas. Nosotros somos llamados y somos escogidos. El pueblo de Dios tiene esos dos adjetivos. Somos llamados a anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su admirable, pero somos escogidos también en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces el pueblo de Dios, perdón, hermano, el pueblo de Dios es tanto llamado como escogido, ¿ok? Amén, gloria a Dios. Entonces espero que haya sido entendido. Lo quise explicar lo mejor que pude y bueno, espero que el Señor, yo sé que el Señor siempre me da claridad. El Espíritu Santo siempre me ayuda a interpretar estas parábolas para que la gloria sea para Él. Gracias le doy a mi Dios por permitirme predicar esta porción de la palabra. Sé que no es fácil, pero bueno, le ruego a Dios que el Señor, le ruego a Él que sea Él dándole sabiduría para que puedan entender esta palabra. Muchas veces nos puede parecer injusto, o a los humanos algo como esto puede parecer injusto, pero no lo es. Por ejemplo, si en una empresa, vamos a dar este ejemplo para ya terminar con la predicación. Si en una empresa el salario de uno que está trabajando, no sé, en una oficina es de $100, ese es el salario, y el salario son, o sea, y las horas laborales son de 8 horas, pero hay uno, ¿verdad?, que se extiende de más y trabaja, qué sé yo, en vez de 8 horas trabaja 15 horas. Bueno, al momento de pagarle, hermano, la empresa no le tiene que pagar horas extras, a menos que esto esté establecido por la empresa. Pero si la empresa dijo que el horario era de 8 a 5 de la tarde y él quiso trabajar de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche, entonces lo que le corresponde son los $100, igual. Es algo así. Lo que pasa es que la gente, mucha gente, como estos obreros, pueden llegar a pensar o a percibir que es algo injusto. Pero sabemos que nuestro Dios, que es el Padre de familia,
no comete injusticia. Nuestro Dios es justísimo. No hay injusticia en Él, no hay pesas inexactas en Él, no hay errores en Él. Amén. Y dijimos que el padre de familia representaba a Dios. El que salió a buscar a su pueblo siempre ha sido así. Es Dios. Dios buscó a los patriarcas, Dios buscó a los profetas, Dios envió a su único hijo, nuestro Señor y Salvador, buscó a sus apóstoles y por medio de los apóstoles fuimos llamados nosotros los gentiles a trabajar en la vida del Señor. Entonces, no es injusticia del padre de familia, ni es una mala administración del mayordomo, es decir, Cristo, en darnos a nosotros que trabajamos menos, es decir, pongamos a la iglesia, porque trabajamos menos, que no es injusto que nos den la misma vida a nosotros que a los profetas, a un profeta como Moisés, por ejemplo, que trabajó 80 años para llevar al pueblo de Israel a Canaán, a la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces, espero que haya quedado claro el pasaje. Si no es así, hermanos, pueden escribirme, pueden hacerme un comentario por aquí o pueden escribirme a mi canal de YouTube y yo con gusto y con todo el amor de Dios trataré de responder conforme a la palabra de Dios. Pero bueno, creo que el Señor me ha ayudado a ser bastante claro y a expresar bastante claro este pasaje, y espero que sea de mucha bendición y de mucha edificación para sus vidas espirituales. Espero que el Señor le hable a cada uno conforme a su voluntad a través de este mensaje. Espero que Dios sea obrando en sus corazones conforme a su voluntad, dándoles conocimiento, dándoles fe, consolándolos, edificándolos. Porque al fin y al cabo, hermano, la palabra de Dios siempre prospera para aquellos a los que la envía. Entonces, ruego a Dios, hermano, que el Señor sea tocando sus corazones a través de este mensaje, a través de este siervo inútil, utilizado por el Señor su Dios para que su nombre sea glorificado. Ruego a Dios que el Espíritu Santo obre en el corazón de todo aquel que ve este video, obrando conforme a su voluntad y para gloria y alabanza de nuestro Dios, de Dios de Israel. Bueno, hermanos, siempre es un placer, un gozo, un privilegio compartir esta palabra con ustedes. Y como siempre les digo, Dios lo bendiga y lo guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Dios alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén.